Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua y el Evangelio sigue siendo la fragmentación del gran cuerpo crítico o aparato crítico de San Juan de todo el capítulo 6. En esta oportunidad, para mí, pienso que la centralidad está en el versículo 56. Versículo 56 porque además de que San Juan utiliza unos esbozos aramaicos propios arameos, incrustados gracias al gran doctor Eusebio, padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, en sus estudios y en sus acercamientos de su parte crítica a los textos bíblicos, pues obtenemos conocimiento de los famosos códices y al mismo tiempo podemos entonces acercarnos con más fidelidad y de forma más fidedigna a lo que San Juan quiso expresar y expresó en su evangelio. Por eso cuando este versículo 56, cuando él toma esos esbozos del arameo, pues se detiene uno a observar por qué y con tanta rigurosidad, a pesar de que San Juan, el griego que él escribe, es un griego muy elegante, muy culto, muy bello el griego que escribe San Juan, la rigurosidad que utiliza en los textos aramaicos es una rigurosidad que no se puede o no puede hacer una transición en cuanto a un objeto digamos, indefinido o indirecto, perdón, como se diría en el estudio de las Sagradas Escrituras. En especial porque cuando él dice, mire como dice el versículo 56, cuando él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, palabra del Señor, pues está queriendo decir que está demarcando y está siendo demasiadamente riguroso, estricto, exacto en su acercamiento, en su denotación. Está hablando de una demar. Demar que quiere decir sangre, un líquido vivo, o sea, un líquido, un tejido vivo, perdón. Y encima de eso le dice también mi carne, bashar, una carne viva, triturada, pero que tiene vida, que condensa la misma vida humana. Y al mismo tiempo, pues obviamente todos sabemos que también está la vida divina en Cristo. Pero en ese entonces usted imagínese y póngase en ese instante donde Cristo le hable que quien no coma o sea, mi carne, mi tejido vivo triturado, y quien no beba mi sangre que es líquido vital, pues no tendrá vida eterna. Y por eso entonces surgen ciertas apreciaciones equivocadas, diría yo. Sí, y equivocadas a la luz de la razón y sobre todo a la luz de la crítica del Evangelio de San Juan, que han traspasado mucho tiempo a lo largo de la iglesia. Y una de esas cosas fue la que reunió a la sesión 21 y sesión 22 del Sacrosanto Concilio de Trento para definir muy bien lo que es la Sagrada Eucaristía y para clarificar a los fieles de todos los tiempos, en especial de ese momento tan histórico en los cuales mucha gente decía que en la Eucaristía no está la presencia real de Cristo, viendo también que aconteciendo como tal digamos, la acción sistemática de la teología para corroborar a través de los milagros eucarísticos que de alguna otra manera pues sucedían, que Cristo está presente en la Eucaristía. Y mire, aparece la figura relevantísima de María Santísima, la cual pues tocaremos un poco al final el tema con respecto a la Madre del Señor. Pero en este entonces me interesa que en esa sesión 21 y sesión 22 del Sacrosanto Concilio de Trento, perdón, más o menos año 1562 más o menos, se hablan de unos cánones y sobre todo se hablan de unas exposiciones concretas en las cuales el creyente no debe tener ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque se dice que Cristo está verdaderamente presente, que aquel sacrificio cruento en la cruz con su víctima, con su derramamiento de sangre, con su libación como tal, pues al mismo tiempo es el sacrificio incruento en el altar. Y al mismo tiempo cuando el sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí está Cristo en toda su totalidad y en toda su majestad, como lo dice el Sacrosanto Concilio. De forma que cuando el sacerdote alza el cuerpo de Cristo y vive todo el momento de la pasión hasta lo que llama hasta el comixio, pues está Cristo verdaderamente presente y siempre está presente en ambas especies, en el cuerpo y la sangre. Que independientemente si usted recibe el cuerpo y la sangre, que eso fue una de las separaciones con la Iglesia Ortodoxa, obviamente una de las, digamos, separaciones, independientemente que si usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, independientemente usted sea que reciba el cuerpo o la sangre de Cristo, recibe al Cristo total. Y por eso entonces cuando el Sagrado Concilio define esas estructuras bíblicas, dogmáticas y la sentencia con las famosas anatemas que saca con respecto a esos cánones, para que el creyente tenga digamos, como o sea, digamos, vivir sin reparo su fe, y para que puedas experimentar cada vez más su fe en Cristo en la Eucaristía, pues sencillamente
la iglesia quiere hacer y hace con los creyentes, como buena madre y maestra que es, pues es posibilitarle al creyente que su fe crezca, pero crezca en la persona de Cristo Jesús a través de su iglesia, porque es en la única parte donde usted va a consumir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una cuestión metafórica, como algunos dicen, sino simplemente es una estructura que el mismo Dios ha puesto para su iglesia como su esposa, como lo dice el Sacrosanto Concilio, y como más o menos lo dice de esta forma, que así como los hombres se preocupan por sus esposas, pues Cristo se preocupa por su esposa, que es la iglesia, para que ella misma sea la que guíe el camino de los creyentes. Más o menos está diciendo en esos términos. Y por eso entonces cuando este concilio en su sesión 21 y 22, vuelvo y digo, se reúne para dar claridad a los creyentes en cuanto a que pongan su fe en Jesucristo Eucaristía a través de su iglesia, pues está determinando que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que en cada Eucaristía se vive el misterio total redentor de Cristo. Se vive el misterio total redentor de Cristo. Usted no puede quitar ni siquiera un ápice de ese misterio redentor de Cristo porque está en totalidad. Está la víctima, está el altar, está la libación, está el sacrificio, ya obviamente de esta forma incruento, y como lo dice la iglesia, de esa forma incruenta también se reciben las gracias, así como si usted hubiese estado en el sacrificio cruento de Cristo. Y no me queda simplemente sino agregar la acción, a pesar que mire la diferencia como tal, que en Mariología no se habla de Mariología especulativa. Cuando se estudia Mariología, no se habla de Mariología especulativa, se habla de Mariología sistemática y bíblica, no más. Mariología sistemática y bíblica, curiosamente. ¿Por qué? Porque es que la parte especulativa, como se divide la dogmática en especulativa y sistemática, pues sencillamente es como buscar y analizar a través de ciertas circunstancias congruentes para hallar entonces la raíz de la fe. Y en Mariología no se halla ninguna raíz de la fe porque la Mariología es estable. Y entonces cuando usted consume el cuerpo y la sangre de Cristo, consume el cuerpo y la sangre de María. Y para que el sacrificio incruento en la cruz se realice, pues la acción sistemática de la iglesia en cuanto al cuerpo y la sangre expuesto es la exposición del cuerpo y la sangre de María. Y los milagros eucarísticos lo corroboran cada vez más porque no hay ninguna participación de ningún tipo masculino, siempre todo es femenino. Tipo de sangre AB, cromosoma 23XY, todo es femenino. Entonces nos lleva a pensar y sobre todo a darle gracias a Dios para que a través de María Santísima nosotros recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Que cada vez que usted vive la Eucaristía, si quiere usted adorar al Señor, adórelo en todo momento, porque está presente. Y cuando consuma a Cristo en la Eucaristía, sepa que consume al mismo Dios que María Santísima albergó en su vientre, lo tuvo 9 meses y lo dio a luz. Usted lo consume. Por eso los hermanos protestantes hay que pedir mucho por ellos, porque tengo amigos protestantes también, pero que difiero mucho con ellos porque basan su historicidad en cosas que no tienen nada que ver, su historicidad obviamente teológica, en cosas que no tienen nada que ver con la estructura bíblica y mucho menos con el desarrollo de la teología a lo largo de la historia, que la iglesia es portadora de la verdad y de cierta manera ellos tergiversan esa verdad, porque dicen que la Eucaristía simplemente es una cuestión metafórica de Cristo y que ellos entonces la celebran también de una forma muy, muy metafórica, cuando entonces tiene que haber siempre un orden, una sucesión y sobre todo un concreto discernimiento con respecto para saber qué es la verdad. Dios los bendiga hoy a través de María Santísima y San José. Dios nos bendiga, nos permita cada vez más estar centrados en la Eucaristía, amar a nuestra Iglesia Católica. Acuérdese, como dice el Sacrosanto Concilio, pida por el Papa, tiene la gravísima responsabilidad de ser la imagen palpable y visible de un Dios invisible, la cabeza de un Dios invisible. Pida por el Papa y pida también por todas sus necesidades y para que la Iglesia Católica siga siendo la esposa fidedigna de Cristo, como siempre lo ha sido. Por eso no queda nada más, simplemente me queda recomendarles lo que siempre digo. Hoy, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Visita del Santísimo, horas de caridad y confesión. Y darle gracias al Señor por María Santísima, porque lo que se expone en el altar es el cuerpo y la sangre de María, para que la acción de la alma y la divinidad procedentes del Espíritu Santo conformen al Cristo total, al Cristo que usted se consume
Entonces usted consume la Eucaristía y lo consume como el verdadero Dios y verdadero hombre. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Dios los bendiga. Por favor, suscríbanse a mi canal, compartan este video, que la Santísima Virgen los acompañe y pregúntese. Hay que preguntarnos entonces hoy, ¿creo que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía? Y si creo que verdaderamente Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, entonces ¿por qué no vivo ese misterio? ¿Y por qué ciertas acciones de mi vida no corroboran lo que yo creo? Hay que preguntarnos eso. Dios los bendiga. Que esté muy bien. Feliz día.